Buenas tardes, mi nombre es Pamela Rivera Fragoso y el día de hoy les hablaré sobre el hiperaldosteronismo. Específicamente nos enfocaremos en el hiperaldosteronismo primario. Los temas a tratar en esta presentación serán los siguientes. Primero veremos el eje renina-angiotensina-aldosterona. Posteriormente veremos definiciones sobre hipertensión arterial secundaria e hipertensión arterial refractaria. Posteriormente, veremos el hiperaldosteronismo como tal. En este caso veremos el primario, del cual tocaremos su definición, su fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Bueno, comenzamos con el eje renina-angiotensina-aldosterona, el cual está formada por la renina, que es una enzima producida principalmente en el aparato yuxtaglomerular del riñón. Se va a almacenar en gránulos y es liberada en respuesta a secretagogos específicos. La liberación de renina a la circulación es el paso limitante de la velocidad en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y esta liberación va a estar controlada por 4 factores. El primero va a ser la mácula densa, la cual va a ser un grupo especializado de células del tubo contorneado distal que van a actuar como quimiorreceptores para controlar las cargas de sodio y cloruro distal que están presentes en el túbulo. El segundo factor van a ser las células yuxtaglomerulares, las cuales van a actuar como transductores de presión y detectan el estiramiento de la pared arteriolar aferente, condicionando en consecuencia la presión de perfusión renal. El tercer factor es el sistema nervioso simpático, el cual va a modificar la liberación de renina en respuesta a la posición erguida. Por último, vamos a tener los factores humorales como son el potasio, la angiotensina 2 y péptidos natriuréticos auriculares. La liberación máxima de renina se va a dar en condiciones de baja presión de perfusión renal, cuando hay un bajo contenido de sodio y en condiciones en las cuales existe hipopotasemia. Por otro lado, va a estar inhibida o no va a haber una liberación de renina cuando hay condiciones de alta presión de perfusión renal, alto contenido de sodio e hiperpotasemia. Es decir, va a ser lo contrario. Ahora, la angiotensina. Para empezar, el angiotensinógeno alfa-2 globulina va a ser sintetizado en el hígado y es el único sustrato conocido de la renina y se descompone en péptidos de angiotensina. La acción de la renina sobre el angiotensinógeno va a producir angiotensina 1, como aquí lo podemos observar, que parece no tener una actividad biológica. En cambio, la angiotensina 2 va a ser la principal forma biológicamente activa de la angiotensina y es creada por la escisión de los dos péptidos carboxiterminales de la angiotensina 1 por acción de una enzima que es llamada enzima conversora de la angiotensina, como podemos observar aquí. Ahora, la aminopeptidasa, que es la que nos marca aquí el esquema, puede eliminar el ácido aspartico aminoterminal para generar la angiotensina 3 y 4 y fragmentos inactivos. La angiotensina 2 y 3 van a tener una eficacia equivalente para favorecer la secreción de aldosterona y la modificación del flujo sanguíneo renal. Debemos de tener en cuenta que la angiotensina 2 tiene una semivida en la circulación muy corta, es decir, va a ser menor a 60 segundos. Los elementos del sistema de renina, angiotensina y aldosterona están presentes tanto en las glándulas suprarrenales como en los riñones, el corazón y el cerebro. Y esta angiotensina va a actuar a través del receptor de angiotensina para poder mantener el volumen extracelular y la presión arterial normal. Aquí observamos que la angiotensina va a tener distintas acciones, como son la síntesis y secreción de aldosterona, el aumento de la constricción del músculo liso vascular, el aumento de la liberación de adrenalina y noradrenalina por parte de la médula suprarrenal, el aumento del flujo de salida simpático central y liberación de noradrenalina, así como la liberación de vasopresina. Ahora, aquí tenemos un esquema en donde nos muestra de cómo está conformada la glándula suprarrenal. Observamos que está conformada por una médula y por una corteza. La corteza, a su vez, va a estar formada por una zona reticular, una zona fascicular y una zona glomerular.
Esto se los menciono porque el último componente del eje renina-angiotensina-aldosterona pues va a ser la aldosterona, la cual su secreción va a quedar limitada a la corteza suprarrenal, específicamente a la zona glomerular. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Aquí está. Tenemos que la aldosterona, como les había mencionado, pues va a ser secretada por la zona glomerular. Su secreción va a quedar limitada a esta zona por la expresión de una enzima llamada enzima aldosterona sintasa. Su secreción va a estar bajo control de tres factores principales, que va a ser la angiotensina 2, el potasio y la ACTH. Por otro lado, la dopamina, el péptido natriurético auricular y la heparina van a inhibir la secreción de la aldosterona. Tenemos que entre el 50 y el 70% de la aldosterona va a circular unida a la albúmina o débilmente unida a la globulina fijadora de corticosteroides. Entre el 30 y el 50% de la aldosterona plasmática total va a ser libre. Su semivida es relativamente breve, pues solamente va a ser de entre 15 y 20 minutos. Es importante tener en cuenta que en el hígado la aldosterona es rápidamente inactivada a tetrahidroaldosterona. Ahora, la aldosterona va a tener pues diversas funciones, entre las cuales van a ser la regulación del volumen extracelular y el control de la homeostasis del potasio. Estos efectos son mediados por la unión de la aldosterona libre a receptores de mineralocorticoides de las células epiteliales principales de los conductos colectores de la corteza renal. Ahora, tenemos aquí un pequeño esquema, el cual nos representa todo lo que hasta ahora hemos dicho. Tenemos que cuando hay una baja presión de perfusión renal, cuando hay una disminución en el contenido de sodio o cuando hay un estado de hipopotasemia, el aparato yuxtaglomerular va a secretar a la renina. Por otro lado, el hígado va a secretar el angiotensinógeno. Esta renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Ahora, la enzima convertidora de angiotensina va a convertir esta angiotensina 1 en angiotensina 2, la cual va a tener un efecto de vasoconstricción en los vasos periféricos. A su vez, esta angiotensina 2 va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal para que específicamente la zona glomerular, secrete aldosterona. Esta aldosterona va a tener diversos efectos, entre ellos van a ser la reabsorción de sodio y cloro, la excreción de potasio y la excreción de hidrógenos, a grandes rasgos. Aquí tenemos otro esquema, el cual nos va a ejemplificar mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. Recordando una vez más, tenemos a las células yuxtaglomerulares que van a liberar a la renina, van a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, a su vez la enzima convertidora de angiotensina va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 y 3, y estas van a estimular la liberación de aldosterona. Aquí me voy a detener un poco porque, como podemos observar, niveles bajos de potasio sérico, dopamina, péptido natriurético auricular y heparina van a bloquear la liberación de aldosterona, van a inhibirla. Por otro lado, un aumento del potasio sérico y la ACTH van a estimular la liberación de aldosterona. Esta liberación de aldosterona va a provocar la excreción renal de potasio. Ahora, continuando el esquema, también va a provocar una retención renal de sodio, lo que a su vez va a provocar que el volumen de sangre circulante aumente, dando lugar a una presión de perfusión renal mayor que va a ser detectada por las células yuxtaglomerulares. Aquí nos vamos a detener un poco de nuevo porque observamos que el aumento de catecolaminas van a estimular o van a activar a estas células yuxtaglomerulares, mientras que un aumento en el potasio sérico van a tener un efecto contrario porque las van a inhibir. Una disminución del potasio sérico las van a estimular
y el aumento de los efectos del sodio tubular en la mácula densa las van a inhibir. Ahora, pasamos a la hipertensión secundaria. Esta hipertensión secundaria se va a definir como el aumento de la presión arterial sistémica por una causa identificable. Va a afectar aproximadamente del 5 al 10% de los pacientes hipertensos. Y aquí tenemos una tablita en donde nos dice las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria. Tenemos que entre las de origen renal vamos a tener la enfermedad renal parenquimatosa, hipertensión arterial renovascular, y ahora en las de origen endocrinológico, que es lo que ahorita nos compete, tenemos que en primer lugar vamos a tener el hiperaldosteronismo primario. De este hablaremos en las siguientes diapositivas con más profundidad. Otra de las causas van a ser el hipercortisolismo o síndrome de Cushing, feocromocitoma, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo y acromegalia. Y otras causas vamos a tener que el síndrome de apnea o hipopnea del sueño, coartación de la aorta o hipertensión arterial inducida por fármacos. Entonces, datos clínicos de sospecha de hiperaldosteronismo primario van a ser una hipopotasemia no explicable con pérdidas urinarias de potasio. Esto lo hablaremos en las siguientes diapositivas, como les mencionaba, con más detalle. Ahora, aquí vamos a tener distintas situaciones clínicas de sospecha de hipertensión arterial secundaria. Entre ellas van a ser las siguientes. Vamos a sospechar de hipertensión arterial secundaria cuando la edad de comienzo de la hipertensión arterial sea antes de la pubertad, cuando sea la edad de comienzo menor de 30 años en pacientes no obesos, sin historia familiar de hipertensión, ni otros factores de riesgo cardiovascular. También cuando los pacientes comiencen después de los 60 años. Cuando haya una elevación aguda de la presión arterial en pacientes con presión arterial previa normal o con hipertensión arterial esencial bien controlada. Cuando hay una hipertensión arterial resistente, aquí hay que poner atención porque también lo hablaremos en la siguiente diapositiva. Cuando hay una hipertensión arterial acelerada o maligna, presencia de síntomas o signos que orienten hacia una enfermedad subyacente, o cuando tomen fármacos capaces de inducir una hipertensión arterial. Ahora, ¿qué es la hipertensión arterial refractaria? La hipertensión arterial se define como refractaria al tratamiento antihipertensivo cuando no se obtiene un adecuado control de la presión arterial, ya sea por debajo de 140-90 milímetros de mercurio o cifras inferiores, que serían menos de 130-80 milímetros de mercurio, pero esto en determinadas situaciones como son en la diabetes o en la enfermedad renal crónica, o mediante un tratamiento antihipertensivo con 3 o más fármacos, incluido un diurético, y esto tiene que ser a dosis plenas. Ahora pasaremos al hiperaldosteronismo primario. Este va a ser un síndrome caracterizado por hipertensión, actividad de renina plasmática inhibida y una excreción aumentada de aldosterona. En pacientes hipertensos, la prevalencia del hiperaldosteronismo primario va a ser de entre un 5 y un 10%. Dos de los principales subtipos del hiperaldosteronismo primario van a ser el adenoma productor de aldosterona, abreviado como APA, el cual va a ser un adenoma que está ubicado en la corteza suprarrenal y va a ser secretor de aldosterona. Esta va a ser la principal causa de hiperaldosteronismo primario. Otro subtipo va a ser el hiperaldosteronismo idiopático bilateral. Ahora, aquí tenemos una tablita en las cuales nos dicen cuáles son las causas suprarrenales de hipertensión. Entre ellas tenemos que el hiperaldosteronismo primario pues va a tener diferentes subtipos o diferentes subdivisiones. Como les mencionaba, el adenoma productor de aldosterona va a representar el 30% de los casos de hiperaldosteronismo primario. Además, la hiperplasia idiopática bilateral va a representar el 60% de los casos. La hiperplasia suprarrenal primaria unilateral va a representar tan solo el 2% de los casos.
y de ahí para abajo, pues todos los demás van a representar menos del 1% de los casos. Por ejemplo, el carcinoma córtico suprarrenal productor de aldosterona, un hiperaldosteronismo familiar o un adenoma o carcinoma productor de aldosterona ectópica. Ahora, aquí tenemos la fisiopatología. Debemos de tener en cuenta que la secreción de aldosterona excesiva provoca hipertensión a través de dos mecanismos principalmente, que va a ser la expansión del plasma y el volumen de líquido extracelular inducido por mineralocorticoides y el aumento de la resistencia vascular periférica total. Ahora, los mecanismos de hiperproducción de aldosterona no son conocidos en su totalidad, pero se ha detectado un aumento en la respuesta de ACTH y mutaciones del gen del canal de potasio, entre otras causas. Esta es la fisiopatología a grandes rasgos. Tenemos que el exceso de aldosterona pues va a estimular los receptores renales específicos en las células de los túbulos colectores. Van a provocar una apertura de los canales de sodio, lo que va a dar lugar a un aumento de la reabsorción de sodio, cloro y por consiguiente agua, que va a dar lugar a un aumento del volumen intravascular, provocando una sobrecarga y una hipertensión arterial. Debemos de tener en cuenta que los cambios de gradiente eléctrico van a ser neutralizados a través de una secreción de potasio hacia el lumen, lo cual cuando es crónica, pues va a dar lugar a una hipocalemia. A su vez, el aumento de volumen intravascular va a aumentar la presión de perfusión sobre las células yuxtaglomerulares, dando lugar a una supresión de la producción de renina. Esto es a grandes rasgos. Aquí es otro esquema en donde nos vuelve a simplificar la fisiopatología. Tenemos que va a haber una depresión de potasio que va a provocar una hipopotasemia y a su vez va a dar lugar a una vasoconstricción provocada por la aldosterona, y esto va a contribuir a que se genere una hipertensión. Por otro lado, tenemos que el aldosterona va a tener un efecto ionótropo positivo que va a dar lugar al aumento de eyección cardíaca, contribuyendo a su vez también con la hipertensión. Además, la aldosterona va a dar lugar a una retención de sodio, que va a dar lugar a una supresión de renina y el incremento de sodio intercambiable. Además, la retención de sodio va a dar lugar a una retención de agua, una expansión del líquido extracelular y la expansión del líquido extracelular junto con el aumento de sodio intercambiable van a dar lugar a la liberación de la hormona natriurética que va a inhibir la bomba de sodio, provocando un escape de sodio. Esta inhibición de la bomba de sodio va a dar lugar a un aumento de sodio intracelular y a una disminución del flujo de calcio, provocando un aumento en la contracción del músculo vascular y contribuyendo al aumento de las resistencias periféricas que van a culminar en una hipertensión. A su vez, esta retención de sodio que les mencionaba va a dar una expansión del líquido extracelular que se va a traducir en el aumento del volumen plasmático, un aumento en la eyección cardíaca que contribuye de igual forma a la hipertensión. Un gran número de estudios han demostrado que el exceso de aldosterona por sí mismo tiene un efecto proinflamatorio y profibrótico que van a contribuir de manera significativa al daño vascular, cardíaco y renal, que esto es independientemente del efecto en sí mismo que tiene la hipertensión arterial en este padecimiento. Ahora, en contraposición con lo que suele ocurrir en el hiperaldosteronismo secundario, es muy infrecuente el desarrollo de edemas en esta patología. Esta condición ha sido adjudicada a un fenómeno conocido como escape de mineralocorticoides, que es provocado por el estímulo de la secreción del factor natriurético auricular por la disminución de la absorción proximal de sodio, dependiente del aumento de la presión de perfusión renal y por la expansión del volumen resultante, que a su vez incrementa la carga de sodio en el túbulo y sobrepasa la capacidad de reabsorción inducida por la aldosterona. Esto da lugar a que no se formen edemas en el hiperaldosteronismo primario. Ahora, las manifestaciones clínicas.
Un gran porcentaje de los afectados por esta patología van a ser asintomáticos. Normalmente cuando aparecen los síntomas, pues van a ser secundarios a la hipertensión y a la hipocalemia. En general son síntomas pues muy inespecíficos. Sin embargo, tenemos tres cuestiones que siempre van a estar presentes, que va a ser la hipertensión arterial, la hipopotasemia y una alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica por la excreción de hidrógeno. Ahora, pacientes con hipopotasemias pronunciadas van a tener los siguientes síntomas que van a ser debilidad, calambres musculares, cefaleas, palpitaciones, polidipsia, poliuria y nicturia, que estos van a ser consecuencia de una alteración de la concentración renal inducida por hipopotasemia, y a menudo esta presentación se confunde con un prostatismo en los hombres. La parálisis periódica es muy inhabitual en personas de raza blanca, pero no tanto en las de origen asiático, por lo tanto, pues también puede ser un síntoma que algunos pacientes llegan a presentar. Otra presentación infrecuente va a ser la tetania, que está asociada a una disminución del calcio ionizado con significativa alcalosis hipopotasémica. Es importante tener en cuenta que no hay signos físicos específicos, puesto que el edema no es común, debido al fenómeno de escape que les explicaba en la diapositiva pasada. Además, los quistes renales se observan en el 60% de los pacientes con una hipopotasemia crónica. Debido a una alteración del osmorreceptor, las concentraciones séricas del sodio tienden a ser elevadas o normales o estar ligeramente por encima del límite superior de la normalidad. Diversos estudios han demostrado que los pacientes con aldosteronismo están expuestos a un mayor riesgo que otros hipertensos de presentar lesión en órganos como son el corazón y el riñón. La nefropatía crónica es común en casos de aldosteronismo primario de duración prolongada. Ahora pasaremos al diagnóstico. El diagnóstico se puede considerar en tres partes, que van a ser las pruebas para detección de casos, pruebas confirmatorias y pruebas para estudios del subtipo. Ahora pasaremos a las primeras pruebas diagnósticas para el hiperaldosteronismo primario, que van a ser las pruebas de detección. Estas van a consistir en la medición de las concentraciones plasmáticas de aldosterona y la actividad de renina plasmática o las concentraciones de renina directa. Se va a evaluar la relación de actividad que hay entre la aldosterona y la renina, y es importante tener en cuenta que este es el método más confiable en la actualidad para la detección del hiperaldosteronismo primario. Se harán las mediciones mediante una muestra de sangre ambulatoria que va a ser obtenida por la mañana. Preferiblemente va a ser obtenida entre las 8 y las 10 de la mañana aproximadamente. Las concentraciones plasmáticas de aldosterona van a ser medidas en picogramos sobre mililitro, mientras que la actividad de la renina plasmática va a ser medida en nanogramo por mililitro por hora. Ahora, la guía de práctica clínica de la Endocrine Society recomienda el cribado de pacientes con una mayor probabilidad de hiperaldosteronismo primario. Entre ellos, aquí tenemos una tablita en donde nos va a resumir los grupos de riesgo que van a ser recomendados para ser examinados en busca de aldosteronismo primario. Esto pues va a ser de acuerdo con la guía. Debemos que se deben examinar o hacer esta prueba a aquellos pacientes con presión arterial sostenida superior a 150 sobre 100 milímetros de mercurio, es decir, que tengan una hipertensión de grado 2 o grado 3. Pacientes con una hipertensión resistente, es decir, que sea una presión arterial que está no controlada por 3 fármacos convencionales, incluidos un diurético, o una presión arterial controlada con 4 o más fármacos antihipertensivos. También se les debe de realizar a aquellos pacientes con hipertensión o una hipocalemia inducida espontánea o diurética. Pacientes con hipertensión y un incidentaloma suprarrenal también se les debe hacer.
pacientes con hipertensión y apnea del sueño, aquellos pacientes con hipertensión y antecedentes familiares de hipertensión de inicio temprano o un accidente cerebrovascular a una edad temprana, es decir, que sea menor a 40 años. Además, se les debe de realizar a todos los pacientes de primer grado de pacientes con hiperaldosteronismo primario. Para detectar el hiperaldosteronismo primario mediante la relación de aldosterona-renina, se recomienda retirar los medicamentos que interfieren con el sistema de renina-angiotensina, y específicamente aquellos que pueden estimular la secreción de renina, como son la medicación antihipertensiva. En estos van a estar incluidos los diuréticos como la espironolactona. Es importante retirar estos fármacos 4 semanas antes. Otros medicamentos que también deben retirarse, pero durante un periodo menor, es decir, 2 semanas antes de que se realice esta prueba, van a ser los bloqueadores beta, la clonidina, metildopa, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina y bloqueadores de hidropiridina. Estos pacientes antes de la prueba deben evitar una dieta baja en sal y deben de tener una ingesta mínima de 5 gramos de cloruro de sodio al día. Además, si estos pacientes tienen hipocalemia, debe de corregirse antes del estudio. Aquí tenemos un esquema en donde ejemplifica pues lo que les acabo de decir, es decir, cuándo considerar las pruebas de aldosteronismo primario, pues aquí está lo que les acabo de describir. Se va a extraer una muestra de sangre matutina en un paciente que está ambulatorio y se va a medir la concentración plasmática de aldosterona y la actividad de la renina plasmática. Ahora, el aldosteronismo primario se va a sospechar si la actividad de la renina plasmática es reducida, es decir, menor a un nanogramo por mililitro por hora y la concentración plasmática de aldosterona sea elevada, es decir, que sea mayor a 15 nanogramos por decilitro. Y la relación de la concentración plasmática de aldosterona y la actividad de la renina plasmática debe ser mayor a 20 nanogramos por decilitro. Si cumple estos criterios, ya pasamos a lo siguiente, que es las pruebas confirmatorias. La relación de la concentración plasmática de aldosterona y la actividad de la renina plasmática no va a ser diagnóstica en sí misma, por lo que el aldosteronismo primario debe de confirmarse constatando la secreción de aldosterona inapropiada. Las pruebas confirmatorias se van a considerar obligatorias para un diagnóstico definitivo de hiperaldosteronismo primario. Sin embargo, vamos a tener una excepción, que va a ser en los casos que sea evidente el hiperaldosteronismo primario, que cursen con hipocalemia espontánea y una concentración plasmática de aldosterona mayor a 20 nanogramos por decilitro, con una actividad de la renina plasmática por debajo de los límites de la detección del ensayo. Estas pruebas confirmatorias van a demostrar la producción inapropiada de aldosterona en respuesta a agentes administrados de manera exógena, que normalmente suprimen o inhiben completamente los niveles circulantes de angiotensina 2. La prueba confirma que la producción de aldosterona es autónoma del sistema de renina-angiotensina. Ahora, es importante tener en cuenta que el potasio es un regulador clave de la producción de aldosterona, por lo tanto, si los pacientes tienen una hipopotasemia, debe corregirse con tabletas de cloruro de potasio, de liberación lenta antes de las pruebas de confirmación. Porque si no hacemos esto, pues los resultados pueden arrojar un falso negativo. Además, los aumentos de ACTH que son inducidos por el estrés, indicados por un aumento en la concentración de cortisol en plasma, pueden interferir con la supresión de la aldosterona y producir un resultado falso positivo. En consecuencia, los niveles de cortisol se deben monitorear durante las pruebas confirmatorias, y la respuesta de aldosterona se debe interpretar con precaución si el aumento de los niveles de cortisol indica estrés inapropiado al final de la prueba. Esto es muy importante de tener en cuenta.
Las pruebas confirmatorias que se emplean van a ser carga de sodio oral, carga de solución salina por infusión, supresión con captopril y supresión con fludrocortisona. En el caso de la carga de sodio oral, el método va a ser el siguiente. Se va a dar una dieta con alto contenido de sodio, 6 gramos al día durante 3 días. Al tercer día de esta dieta se va a obtener una muestra de orina de 24 horas para medir la aldosterona, el sodio y la creatinina. Se considera positiva la prueba cuando hay una excreción urinaria de aldosterona mayor a 12 microgramos en 24 horas. La siguiente prueba va a ser la carga de solución salina por infusión. El método va a ser el siguiente. Tras un ayuno nocturno, se va a dar una infusión endovenosa de 2 litros de solución salina, de solución de cloruro de sodio al 9% durante 4 horas. Esta se va a dar con el paciente sentado. Cuando concluye la infusión, se va a extraer sangre para medir la concentración plasmática de aldosterona. La prueba se considera positiva cuando la concentración plasmática de aldosterona es mayor a 5 o 10 nanogramos por decilitro. La siguiente prueba va a ser la prueba de supresión con captopril. En esta se le va a administrar por vía oral al paciente de 25 a 50 miligramos de captopril, después de estar sentado o de pie durante más de 1 hora. Se considera positiva cuando hay una disminución de la concentración plasmática de aldosterona del 30% o menor a este. La última prueba va a ser la prueba de supresión con fludrocortisona. En esta se van a administrar acetato de fludrocortisona durante 4 días. Se va a dar 1 miligramo cada 6 horas. En combinación con comprimidos de cloruros sódicos, 2 gramos 3 veces al día con alimentos. Se va a considerar positiva cuando la aldosterona plasmática en bipedestación es mayor a 6 nanogramos por decilitro a las 10 de la mañana del día 4, con una actividad de la renina plasmática menor a 1 nanogramo por mililitro por hora. Y el potasio, pues, está normal. Ahora, la última prueba va a ser la diferenciación de subtipo. En este caso, la evaluación de los subtipos de aldosteronismo primario requiere a menudo una o más pruebas, la primera de las cuales es la tomografía computarizada de las glándulas suprarrenales. Aquí vamos a tener un esquemita en donde tenemos que el aldosteronismo primario, una vez que ya está confirmado, pues vamos a pasar a la tomografía computarizada suprarrenal. En este caso, si muestra micronodularidades normales y masas bilaterales, tenemos 2 caminos. Que haya una baja probabilidad de adenoma productor de aldosterona, pues nos estaría indicando un hiperaldosteronismo idiopático, el cual se va a tratar con un tratamiento farmacológico. Por otro lado, si hay una alta probabilidad de que haya un adenoma productor de aldosterona, pues iríamos a la siguiente prueba, que es el muestreo venoso suprarrenal. Por otro lado, si la tomografía computarizada suprarrenal nos muestra un nódulo hipodenso unilateral mayor a 1 centímetro y un hiperaldosteronismo significativo, tenemos igual 2 caminos: que el paciente sea mayor a 35 años. En este caso ya habría una consideración del muestreo venoso suprarrenal. Y por otro lado, va a ser que el paciente sea menor a 35 años. Aquí estaríamos considerando un adenoma productor de aldosterona o una hiperplasia suprarrenal primaria, con un abordaje de suprarrenalectomía unilateral laparoscópica. Ahora, en los caminos en donde se condujo a un muestreo venoso suprarrenal, pues tenemos otros 2 caminos: que haya una ausencia de lateralización con el muestreo venoso suprarrenal. En este caso, pues nos iríamos a un tratamiento farmacológico, o que haya una lateralización con el muestreo venoso suprarrenal, nos vamos hacia un tratamiento quirúrgico, que va a ser la suprarrenalectomía unilateral laparoscópica. Ahora, la TAC va a tener desventajas. Últimamente el valor de la tomografía computarizada se ha cuestionado, ya que podría no distinguir fielmente la fuente del exceso de aldosterona.
y tampoco podría distinguir los microadenomas productores de aldosterona que sean menores a 10 milímetros de diámetro. Además, la proporción de pacientes con incidentalomas suprarrenales, los cuales van a aumentar con la edad, los conduce a hallazgos de imagen falsas positivas y una especificidad reducida de la tomografía computarizada. Y aquí tenemos una imagen en donde se muestra un incidentaloma suprarrenal. Ahora, las glándulas suprarrenales con hiperaldosteronismo idiopático en la tomografía computarizada van a ser normales o con alteraciones nodulares, mientras que en el adenoma productor de aldosterona casi siempre son de diámetro mayor de 4 centímetros y van a tener un fenotipo no homogéneo. Ahora pasamos al muestreo venoso suprarrenal. Esta es la prueba de criterio estándar para diferenciar las afecciones unilaterales de las bilaterales en pacientes con aldosteronismo primario. El éxito de esta prueba va a depender de la destreza del encargado de la angiografía. Y bueno, la preparación para estos pacientes va a ser la siguiente. Se tienen que retirar los fármacos antihipertensivos que interfieren con el sistema renina-angiotensina. En este caso serían los diuréticos de asa y tiazida, amilorida y antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Estos se deben de retirar 4 semanas antes de que se realice el estudio. Estos se pueden sustituir por bloqueadores de los receptores adrenérgicos alfa-1 o bloqueadores de canales de calcio de acción prolongada. Es importante tener en cuenta que este estudio se va a realizar por la mañana. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento? Las venas suprarrenales van a ser cateterizadas con un abordaje percutáneo a través de la vena femoral y se comprueba la posición de la punta del catéter mediante la inyección cuidadosa de una pequeña cantidad de medio de contraste no iónico y documentación radiográfica. La sangre se obtiene de ambas venas suprarrenales y de la vena cava inferior por debajo de las venas renales y se analiza para determinar las concentraciones de aldosterona y cortisol. Al fin de verificar que no hay contaminación cruzada, la muestra de la vena cava inferior debe obtenerse a partir de las venas ilíacas externas. Las concentraciones de cortisol en sangre de las venas suprarrenales y la vena cava inferior se utilizan para confirmar el resultado satisfactorio del cateterismo. La correlación del cortisol de vena suprarrenal y de la vena cava inferior suele ser mayor de 10:1. Como les mencionaba, el muestreo venoso se va a realizar por la mañana cuando la producción de aldosterona estimulada por la ACTH es máxima después de al menos 1 hora de reclinación para evitar los efectos de los cambios posturales en la estimulación del sistema de renina-angiotensina. Ahora, ¿en qué paciente se puede omitir el muestreo venoso? Pues se puede omitir en aquellos pacientes menores de 35 años con un hiperaldosteronismo evidente y un carcinoma suprarrenal unilateral que ha sido evidenciado en la tomografía computarizada. Y aquí tenemos un esquema del muestreo venoso, en donde se observa el catéter que va a ir desde la vena femoral y va a llegar hacia las glándulas suprarrenales izquierda y derecha. Y pues también va a pasar por la vena cava inferior, que es donde también se va a utilizar para el diagnóstico. Ahora, se recomienda utilizar los siguientes índices para la interpretación del cateterismo de venas suprarrenales. El éxito del muestreo venoso se mide por el índice de selectividad, que se calcula como la proporción de cortisol en la vena suprarrenal y en la vena periférica. Aquí tenemos que este es el índice de selectividad, el cortisol de la vena suprarrenal sobre el cortisol de la vena cava inferior.
Ahora pasaremos al índice de lateralización. La lateralización de la producción de aldosterona generalmente se calcula por el índice que les acabo de mencionar, que es el índice de lateralización, y nos va a permitir conocer el exceso de aldosterona. Y pues si es unilateral o bilateral. En este caso, pues vamos a tener que es la concentración de aldosterona entre la concentración de cortisol de la vena suprarrenal dominante entre la concentración de aldosterona entre la concentración de cortisol de la vena suprarrenal no dominante. Por último, vamos a tener el índice de supresión contralateral, que nos va a indicar la inhibición de la producción de aldosterona de la glándula suprarrenal no dominante. En este caso va a ser la misma fórmula de arriba, pero lo único que va a cambiar es que lo que aquí estaba abajo ahora va a ir arriba y lo que aquí estaba arriba ahora va a ir abajo. Es decir, se va a calcular como la concentración de aldosterona entre la concentración de cortisol de la vena suprarrenal no dominante, es decir, la contralateral, entre la concentración de aldosterona entre la concentración de aldosterona entre la concentración de cortisol de la vena cava inferior. Ahora pasaremos al tratamiento. El tratamiento va a depender de la causa subyacente del hiperaldosteronismo primario y pues vamos a tener dos caminos, el quirúrgico y el farmacológico. En el caso del tratamiento quirúrgico, se va a llevar a cabo mediante una suprarrenalectomía laparoscópica unilateral. Está indicado en aquellos pacientes con un adenoma productor de aldosterona o una hiperplasia unilateral. En aquellos pacientes con adenoma productor de aldosterona pequeño y a veces múltiple, va a ser necesario extirpar toda la glándula suprarrenal. La concentración plasmática de aldosterona se deberá medir 1 a 2 días después de la operación para confirmar la curación bioquímica. Y las concentraciones séricas de potasio se van a evaluar semanalmente durante 4 semanas después de la cirugía, continuando con una dieta rica en sodio. Es importante que tengamos en cuenta que la hipertensión arterial va a remitir de 1 a 3 meses después de la cirugía, porque muchos pacientes creen que una vez que se realiza la cirugía remite espontáneamente, y no es así. En el caso del tratamiento farmacológico, una dieta restringida en sodio, es decir, menos de 100 miliequivalentes de sodio al día, el mantenimiento del peso corporal ideal, la evitación del consumo de tabaco y el ejercicio aeróbico regular van a contribuir al éxito de este tratamiento farmacológico y va a estar indicado en aquellos pacientes con un hiperaldosteronismo bilateral o en aquellos pacientes con un hiperaldosteronismo unilateral que no son aptos para la cirugía. En este caso se van a emplear antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como es la espironolactona. Su dosis inicial va a ser de 2.5 a 25 miligramos al día, que se pueden aumentar hasta 400 miligramos al día si esto es necesario, para conseguir una concentración sérica de potasio alta normal, sin suplementos de cloruro de potasio. De potasio. La hipopotasemia responde de inmediato, mientras que la hipertensión tarda entre 4 a 8 semanas en corregirse. Tras varios meses del tratamiento, la dosis de espironolactona a menudo se reduce hasta 25 o 50 miligramos al día. El ajuste de la dosis se va a basar en el objetivo de la concentración sérica de potasio dentro de un intervalo alto normal. Como les mencionaba, la espironolactona va a ser un inhibidor competitivo de la aldosterona para su receptor. Este no va a ser selectivo y muestra una actividad antagonista del receptor de andrógenos y una actividad agonista del receptor de progesterona. Esto puede causar los efectos adversos asociados, que incluyen ginecomastia, disfunción eréctil e irregularidades menstruales. Además tenemos otro fármaco que va a ser la eplerenona. Este va a actuar como receptor competitivo y selectivo de los antagonistas del receptor de mineralocorticoides.
tiene un 1% de afinidad de unión a receptores de andrógenos y menos de un 1% de afinidad de unión a receptores de progesterona. En este caso, se tiene que comenzar con dosis de 25 miligramos 2 veces al día. La dosis máxima aprobada por la FDA para la hipertensión va a ser de 100 miligramos al día. En este caso, los efectos secundarios van a ser mareo, cefalea, fatiga, diarrea, hipertrigliceridemia y enzimas hepáticas elevadas. Sin embargo, no vamos a tener los otros efectos adversos que teníamos con la espironolactona, debido a que estos tienen una menor afinidad hacia los receptores de andrógenos y de progesterona. Y bueno, aquí tenemos un pequeño esquema en donde pues es un resumen de el diagnóstico y el tratamiento. Empezamos con aquellos pacientes que tienen hipertensión, pues se les va a hacer la prueba de relación de aldosterona-renina. Si esta prueba sale normal, pues hasta aquí se queda. Pero si sale anormal, proseguimos a las pruebas confirmatorias. Si estas pruebas confirmatorias salen normales, e igual, hasta aquí termina. Sin embargo, si salen anormales, pasamos a una tomografía computarizada de la glándula suprarrenal. En aquellos pacientes que no son candidatos hacia una cirugía, pues se les va a iniciar el tratamiento farmacológico con antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Por otro lado, tenemos que aquellos que se les hizo la tomografía computarizada de la glándula suprarrenal, pues vamos a pasar a un muestreo venoso de las venas, un muestreo venoso suprarrenal, en donde observamos que si hay un hiperaldosteronismo primario unilateral, la indicación es que se realice la intervención quirúrgica. O pues también se pueden dar antagonistas del receptor de mineralocorticoides, pero lo indicado es que se vaya a cirugía. Por otro lado, si el muestreo nos indica que hay un hiperaldosteronismo primario bilateral, la indicación es que se inicie tratamiento con antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Esto sería todo. Estas son las bibliografías que se emplearon para esta presentación y gracias por su atención.